Hola amigas, hola amigos, gracias por estar siempre pendiente de la mesa redonda en este horario. Hoy jueves vamos a conversar con nuestro amigo José Antonio Peraza, politólogo. Tenemos muchos temas con los que queremos conversar con José Antonio. Bienvenido José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Ya se está volviendo una costumbre, ¿no? Estar acá los jueves. Una buena costumbre. Pues yo no sé si es buena, pero yo la disfruto por lo menos. Eh, Causó revuelo las declaraciones que le dio a un medio colombiano el secretario general de la OEA, Almagro. Ha sido sumamente criticado a nivel internacional, a nivel nacional. Muchos Claro. también han expresado su repudio a esas declaraciones comparando a Maduro, diciendo que es un dictador y que Daniel Ortega gobierna el país. Gobierno. ¿Qué opinión tenés al respecto para que empecemos por ahí y nos adentremos en otros temas? Mira, el señor Almagro, desde que inició este proceso de supuestamente de reformas electorales promovidas por la OEA, que fue antes del 18 de abril, siempre había sido errático sobre los temas de Nicaragua. Si vos tomás, por ejemplo, las declaraciones de la OEA, que yo las tengo todas, de todo este proceso, creo que se llamó comisión para intercambiar temas sobre cómo se iba a reformar el sistema electoral de Nicaragua, ha sido bien cambiante hasta el 18 de abril. Se empezó con una agenda bastante ambiciosa y después casi se redujo al tema del transfugismo. Después vino el 18 de abril y todo cambió. Y después se empezó a hablar de elecciones adelantadas, de la necesidad de que se diera un proceso de democratización. Y el señor Almagro publicó el 30 de mayo un tuit donde dijo, y después lo recalcó en otras declaraciones públicas que dio, no recuerdo si fue a CNN o en qué medio de comunicación, diciendo que todo el proceso de reformas que se estaba desarrollando con el gobierno de Nicaragua, que parece que sí se está avanzando, por lo menos entre el gobierno y la OEA, tenía que ser ratificado y como digamos avalado en un proceso de negociación con la Alianza Cívica. Eso lo dijo hace menos de un mes Uh-huh. y lo ha recalcado varias veces. Esta declaración me extraña porque pues siento que está en otra tónica, en otra situación. Hoy decía el diario La Prensa en su editorial que podría ser que el señor Almagro tomara esas decisiones o diera ese tipo de declaraciones tratando de crear un mejor ambiente, ¿no? Para empezar el tema de las negociaciones. Definitivamente, tanto el gobierno, lo vea, como el gobierno de los Estados Unidos están muy interesados en que se reanude el proceso de negociación. Eso está comprobado por varias vías y parece que se está dando ese proceso. Ahora, ¿qué papel va a jugar la alianza? Yo me imagino que para Daniel Ortega es bien incómodo seguir negociando con la alianza. Pero antes de eso, José Antonio, al señor Almagro se le vio muy feliz visitando Ecuador y teniendo como anfitrión al presidente Evo Morales. Uh-huh. Y ¿Ecuador o entonces, Bolivia? Bolivia, perdón, Bolivia. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Toda una cobertura mediática que indicaba que la felicidad de Almagro por Uh-huh. estar en Bolivia, Bolivia. ¿verdad? Siendo atendido como un rey. Uh-huh. Y entonces algunos medios expresaron digamos, el hecho de que Almagro le estaba apostando en ese momento a generar una serie de adhesiones a su Uh-huh. candidatura para la Reelección. reelección, ¿verdad? ¿Qué pensás de eso? Bueno, mira, Sergio, en estas cosas todo juega, ¿verdad? Mm, Y la OEA es un órgano político por excelencia y por lo tanto se juega la diplomacia y muchas veces se ocultan cosas y después se promueven cosas. Entonces, no sería extraño, ¿no? Que hubiesen algunos elementos de eso. Ahora, lo que yo creo que va a ser muy difícil es salirse del proceso que ya Nicaragua inició. Y que además ya tiene una historia antes del 18 de abril, Hay que compromisos hay verbales, pues, ¿verdad? compromisos verbales y Y escritos, escrito. porque el gobierno de Nicaragua se comprometió a tener un proceso de negociación que supuestamente iba a terminar en el 2020 para tener elecciones
proceso de reformas electorales para tener elecciones en el 21. Eso cambió a partir del 18 de abril por las situaciones límites a las cuales llegamos y por la presencia de la gente en la calle. Entonces se habló de elecciones adelantadas. Posiblemente ahora el gobierno no quiere hablar de elecciones adelantadas, pero yo tengo conocimiento de que para el gobierno de los Estados Unidos el tema de las elecciones adelantadas es prioritario y por lo tanto están promoviendo llegar a un acuerdo básico para tocar el tema de la democratización y eso hay que hacerlo dentro del marco de la alianza. Ahora, ¿cómo se hace dentro del marco de la alianza? Lógicamente gobierno, OEA, alianza y el nuncio. Parece que a los garantes se les han pedido varias cosas para que ellos definan, digamos, cómo está la condición de los presos, de los que no han salido todavía y han sido un poco reacios a hacerlo. En este momento, mientras nosotros estamos realizando programas, la OEA está reunido en Medellín con la reunión de cancilleres. Hay una propuesta que ha circulado en los medios de comunicación sobre una resolución, un borrador de resolución. Me gustaría que nos refiriéramos a ese borrador de resolución en la cual se le otorga en términos muy concretos 3 meses de chance, ¿verdad?, para un proceso de negociación aún más digamos contundente de cara por parte de la OEA para que Ortega adelante las elecciones con una previa reforma electoral. Bueno, hay varias versiones sobre eso. Yo escuché hoy en Radio Corporación que Juan Sebastián Chamorro había dicho de que se estaba haciendo lobby, digamos cabildeo, para que esos 3 meses se redujeran porque no había ninguna justificación, porque este es un proceso que ha venido siendo incumplido por el gobierno desde hace mucho tiempo. A ver, ¿qué dice la resolución básicamente? Voy a hacer porque es larga, ¿no? Voy a hacer puntuaciones. Lo más importante. Lo primero es que recalca de que el país tiene un serio deterioro, digamos, de la institucionalidad democrática y que hay que recuperarla. Ese es un tema. Insta de manera significativa, que creo que ese es el objetivo básico, no solo de las sanciones, sino de todo el discurso que acompaña a la OEA, al embajador Sullivan y a la Alianza Cívica, que es la reanudación de las negociaciones, pero cumpliendo lo acordado. Yo creo que eso es fundamental, porque hay mucha gente que está planteando, a ver, volvamos a la negociación y el tema de los presos dejémoslo ahí para que sea resuelto por una comisión. Yo creo que eso es incorrecto. Yo creo que se debe volver a la negociación una vez que se cumpla al menos lo acordado, porque no vas a seguir buscando acuerdos si ni siquiera has cumplido con lo que ya firmaste, ¿verdad? Insistir de manera importantísima, y la resolución lo recalca, que vuelva la CIDH y sus mecanismos, entiéndase MECENI, entiéndase grupo de apoyo del GIEI, ¿verdad? Eso es fundamental para que conozcamos la verdad y nos puedan constantemente se están produciendo denuncias, que se estén, y que vayamos viendo cómo es que vamos a resolver este problema, porque sin verdad no podemos obtener justicia. O sea, para que haya justicia tiene que haber verdad, porque no vamos a hacer justicia sobre la no verdad. Entonces eso es importante. Después viene que se tiene que avanzar en el tema de la reforma democrática. Se habla de violaciones a los derechos humanos, a la libertad de prensa en Nicaragua en la resolución, y que por tanto se debe tocar de manera inmediata para resolver el problema global, entrarle al tema de las reformas electorales, para tener elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, que son las que han provocado la alteración al orden democrático. ¿Con base en qué? En base en la concepción que tiene la Carta Democrática en el artículo 3, que se entiende por un régimen democrático. Eso está clarísimo. En otras palabras, que hay que entrarle al tema fundamental de esta crisis, que es el tema de la reforma electoral. ¿Correcto? Después, que el Consejo Permanente, o sea, la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de toda América, nombre una comisión marco dentro del ámbito del artículo 20 y 21 que haga gestiones diplomáticas al más alto nivel para una solución pacífica. Esto tiene un problemita, porque ya se habían nombrado un grupo de países, que eran 12 países, que iban a buscar hacer esas gestiones diplomáticas para resolver. Pues no los han dejado entrar. Entonces el gobierno de Nicaragua tendría que hacer cambios significativos para permitir que esa nueva comisión que se crearía a partir de esta resolución... ¿Y qué supone? Que los anteriores que
ya no van a pudieron entrar, funcionar. entonces Entonces esos son los temas que hay que dilucidar, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes integrarían esa comisión? Yo supondría que gran parte de los miembros que estaban en ese grupo de 12 países. ¿Cuáles son los países que han mostrado más interés en la crisis de Nicaragua? Estados Unidos, evidente, Costa Rica, Canadá, ahora, beligerantemente. Argentina, Chile y Costa Rica. Son los países que están más involucrados en esta crisis y por lo tanto estoy casi seguro que muchos de ellos formarían parte de esa comisión. Ahora, si va a hacerse una comisión para que pase lo mismo que pasó con el grupo de los 12 países, entonces estaríamos mal y seguiríamos en el cumplimiento. Y finalmente, instruir al Consejo Permanente que adopte medidas si no se cumple con todo ese proceso, porque ya se hizo una evaluación diplomática que se ha venido haciendo en varias sesiones, si no se cumple con esta resolución, bueno, ya se pediría, aparte, me imagino que una vez cumplidos los 3 meses que se quieren reducir, se pediría una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores para hacer la Asamblea General de la OEA y posible pedir, si no se cumple con lo que se espera, la aplicación de la aplicación o la suspensión de Nicaragua de la Carta Democrática, que ya hemos discutido cuáles serían los impactos. El mayor impacto sería suspender a Nicaragua de su participación en el BID y por lo tanto serían cortados los desembolsos que ya han sido acordados y Nicaragua quedaría por varios años fuera hasta que se resuelva el problema sobre nuevos acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que básicamente con los depósitos, perdón, con los desembolsos del BID y los acuerdos del BID, básicamente se financia, algunos hablan de hasta el 70% de la infraestructura del país. ¿Por qué? Dejemos por un momentito eso. Yo creo que va a haber una resolución. Yo creo que va a estar dirigida en esta lógica, ¿no? Por supuesto. Ahora, posiblemente tenga algunas variaciones mínimas. Vayámonos, porque ese es el ámbito internacional, vayámonos al ámbito nacional. Esa negociación que a todas luces, ¿verdad? No nos llamemos a engaño, tiene que haber una negociación indudablemente para superar esta crisis a nivel interno. Me refiero a los actores. La alianza cívica va a reforzar, va a sacudir su modorra, ¿verdad? En el sentido de que no ha sido sumamente beligerante, según algunos actores que la critican directamente diciendo que ha venido dando plazos, por ejemplo el de los 3 meses que otorgó al régimen para la excarcelación, que al fin y al cabo no es una libertad plena, donde el gobierno ha venido incumpliendo inclusive su propia ley de amnistía. El hostigamiento que tienen las fuerzas paramilitares, las fuerzas de choque y la policía orteguista en este caso, sobre los mismos miembros, el retiro del pasaporte, por ejemplo, claro, al líder campesino. Es decir, una serie de hechos, ¿verdad?, que te empantanan esa negociación, ¿verdad?, que no ven. ¿Qué va a hacer la alianza? ¿Cuál es tu recomendación para la alianza? Bueno, mira, yo no sé qué va a hacer la alianza, pero definitivamente la alianza tiene, creo que es una demanda a Vox Populi de que la representación de esa alianza tiene que cambiar. Hay sobre representación de algunos grupos y hay un montón de personas escarceladas que tienen el derecho, no solo los escarcelados, sino que representan a otro grupo. Porque ya estaban ahí en condiciones, sí, ¿verdad? Habían dos que ya estaban ahí, que es Carcache y la otra persona era Medardo Mairena, que ya era parte de la alianza. El movimiento campesino. Sí, era parte del movimiento campesino y que ya eran parte de la alianza. Pero no queda ahí, ¿no? Hay un montón de grupos, no pueden estar todos, pero definitivamente. Pero hay una contradicción planteada a todas luces entre la unidad nacional y la misma alianza. Algunas veces, por ejemplo, ayer circuló un video de Aide Castillo, donde señalaba algunos puntos muy importantes, ¿verdad?, sobre este tema. Se refirió un poco al planteamiento de la OEA, esta dualidad del secretario general, pero también se refirió a los interlocutores aquí nacionales, es decir, cuál es la agenda realmente. Vamos a seguir oxigenando al régimen. Si se adelantaran, por ejemplo, las elecciones, ¿están preparados, ¿verdad?, desde el punto de vista organizativo político? Bueno, ya es esa otra pregunta. Otro tema. Desmenucemos primero el tema de la alianza. Primero, la alianza tiene que ampliarse. O sea, la alianza podemos criticarla, hay detractores, hay gente que es durísima con ella. Yo trato de ser lo más objetivo posible y la alianza ha cumplido con un papel. Pero definitivamente a mí no me gusta, como no le gusta a muchísimos nicaragüenses. ¿Tiene representatividad la alianza? Pues tiene la que le dio originalmente, pero yo creo que la ha ido perdiendo, pero no la ha perdido toda, en el sentido de que eso es lo que tenemos.
¿verdad? Lo único que hay. Y lo único Bajo que ese hay. criterio, entonces, se le ha dado un No, yo voto de creo, confianza. yo creo que hay un voto de confianza. Yo confío que las personas que están ahí están haciendo el mejor papel que pueden hacer, pero yo creo que ese papel, mientras no haya más logros, se va a ir deteriorando si eso no se amplía. Porque debe haber un consenso de que, por ejemplo, ahí a mí no me cabe la menor duda que debe estar Medardo y que debe estar Carcache. Pero no solo de Medardo y Carcache, y no solo escarcelados, debe haber personas que vienen de otro ámbito político y social o económico. Y además, los 6 negociadores que están ahí también deben de ser analizados, aunque eso no es lo más importante. Pero debe revisarse cuál es la relación. Yo creo que el elemento fundamental de la alianza cívica es solo voy a terminarte esta idea, es que debe convertirse en una entidad que tenga una visión política. No puede seguir siendo un organismo que solo habla de temas de negociación. No, porque vos lo dijiste con mucha razón. Ok, si Ortega dice dentro de 4 o 5 meses tenemos elecciones de manera unilateral, que nadie lo aceptaría, pero si lo dice, no estamos listos, Pero porque la no posición de tenemos. Ortega sería la más correcta. Dicen, ustedes no están pidiendo el adelanto de las elecciones, ok, yo se las doy, les concedo el adelanto de las elecciones, y ahora me vienen a decir que no están listos. Ese no es problema mío. Sí, pero es que eso es parte de la negociación, porque precisamente el descalabro de los partidos políticos es producto de toda la agresión y represión que ha tenido Ortega con la oposición de Nicaragua. Esto es reconformar todo un sistema de partidos, porque el 95% de los partidos que están digamos, legalmente constituidos en la lucha política, o son adeptos o andan muy cerca con el régimen. Ahora, ese no es problema de Ortega, es problema, pero del otro lado yo creo que por lo menos en intencionalidad hay claridad de que la alianza representa un elemento. Ahora, si la alianza no adquiere esa vocación política, ¿verdad? Que no tiene que ser necesariamente ella, pero sí tiene que tener esa vocación de que aquí tiene que abrirse un proceso político para que se creen nuevos partidos y crear una gran alianza para poder enfrentar a Daniel Ortega. Si eso no es posible lograrse en una negociación, lo que están haciendo es que están guiando este país o van a intentar guiar este país para darle legitimidad a algunos partidos y que se tenga que volcar toda la oposición en esos partidos. Yo creo que si se sigue esa lógica sería gravísimo, ¿verdad? Porque cortaríamos el verdadero desarrollo democrático del país. El verdadero desarrollo democrático del país pasa porque todo el que quiera y pueda tiene que tener un partido político. Pero para poder tener un partido político se necesita reformar la ley electoral. ¿Por qué? Y la ley Porque de partidos. Sí, pero yo creo que yo te lo voy a hablar claro. Yo no me meto ahorita en ley de partidos políticos, pero una cosa bien simple. Yo tengo registrado como 10, 15 temas de que son importantísimos para una reforma electoral, pero son imposibles para llevar a cabo una elección, por ejemplo, transparente, adelantada en el transcurso de un año. Si vos te metes a reformar la ley electoral, si vos te metes a crear una ley de partidos políticos, si vos te querés meter a reformar totalmente el Consejo Supremo Electoral desde la A hasta la Z, no vamos a tener elecciones totalmente, o por lo menos aceptables en el transcurso de un año. Ahora, hay elementos que son fundamentales, y te voy a mencionar 3, que son muchos, pero son como yo he identificado 10 fundamentales, pero voy a hablar de los 3 más importantes. Una reforma total al Consejo Supremo. Cuando te digo total, es sus estructuras, no necesariamente los mecanismos para elegirlo, porque eso va a ser producto de un acuerdo político seguro para tener una elección en corto tiempo. Segundo elemento, revisión profunda al padrón electoral. Tercer elemento fundamental, revisar todos los procedimientos donde el Consejo ha tenido discrecionalidad y hay que revisarlo. Cuarto tema, observación electoral. Quinto tema, devolver personería jurídica y permitir que todo aquel que quiera pueda participar. Ya te di 5 temas que son fundamentales. Sin esos 5 temas va a ser muy difícil tener pero eso pasa por un acuerdo político. Revitalizar o vitalizar un acuerdo con base a una ruptura estructural que el orteguismo no acepta que hubo. Ellos siguen manejando la tesis del golpe y te dicen, bueno, aquí algunos voceros oficiosos, ¿verdad? Lo dicen claramente, ¿no? Aquí lo que hubo fue un golpe, pues, y no te lo sustentan, pero te dicen, las cosas van a regresar hasta antes del 18, ese es nuestra... Eso es falso. ¿verdad? Ok, pero ese pacto social pasa necesariamente por tener interlocutores representativos,
Y ahí es donde la Alianza Cívica no ha querido oír el clamor de muchos actores dentro de la Unión Claro, Nacional. ahí hay un problema. Entonces ahí hay un problema porque es el pacto social mínimo que se requiere. Si se llega a poner de acuerdo esa representatividad, vas a tener un interlocutor que se va a enfrentar al orteguismo precisamente para arrancarle estos puntos Claro. básicos para la reforma. Hay de otro, cualquier ¿verdad? índole. Hay otra. Básico, Básico. estoy diciendo. Pero todo pasa por la recomposición y en este momento yo creo que ha llegado la hora de recomponer esa representación. Yo creo que hay que ser claros y hay que demandarle a la alianza, sin quitarle su representatividad, porque es lo que tenemos, que aquí tiene que haber un espectro mucho más amplio, ¿verdad? Porque hay un montón de sectores que tienen muchas cosas que decir, ¿verdad? Pero también hay que tener claro de que la alianza tiene cierta representatividad, tiene prestigio internacional y están representados muchos sectores. Bueno, está bien, porque precisamente entonces la alianza antes, es lo único que tenemos ahora, sí. ¿verdad? Pero hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo, diversificarlo o algunos sectores que están sobre representados, yo creo que es tiempo que acepten que no pueden estar sobre representados y que hay otros que tienen que incluir. No podemos construir la alianza cívica a base de solo escarcelados, a base de solo campesinos, a base de solo estudiantes. No, la sociedad nicaragüense es más diversa y hay un montón de gente deseosa de expresar. Pero yo creo, Sergio, que hay que entender... ¿No estamos empantanados con todo esto? Hay algo de empantanamiento, pero no es porque la alianza no quiera, sino que el gobierno... Si hacemos una evaluación decimos, bueno, los presos están escarcelados, pero no están debidamente... no es lo que se acordó. Por ejemplo, están pendientes. ¿Cómo es posible que haya una ley de amnistía donde según el gobierno, con base a esa ley, no con base a los acuerdos, han encarcelado a estos muchachos? Estos muchachos se les borró los expedientes en la universidad y tienen que reclamarlos. Se les retira el pasaporte a un líder campesino. Está permanentemente el hostigamiento en sus casas, en la vigilancia, ¿verdad? Es decir, no hay, pues, ¿verdad? Una situación de avance en cuanto a estos puntos. Claro, dijera, pero... ya superamos esto, vamos a lo próximo. Pues estamos pero yo estoy claro de que no podemos resolver... A ver, si nos esperamos a resolver hasta la última situación para dar el otro paso, tampoco es lo correcto. Okay, pero es que tampoco estamos dando el otro paso. No, por eso, no estamos dando el otro paso. Entonces yo lo que creo, para no ir más lejos, que se cumpla lo acordado. O sea, representatividad lo acordado para es un mandato de negociación específico, que es justicia y democracia. Pero los acuerdos que tenemos pendientes, ¿cuáles son? Libertad de todos los presos políticos, y lo dijo Almagro, y lo dijo en la resolución el comunicado de la OEA. Independientemente, y lo dice así literalmente, independientemente de cuál sea la carátula del expediente y de la fecha de su captura. Entonces el gobierno no puede decir que no los va a liberar porque los capturó en tal fecha o en cuál otra fecha. No, libertad total, y yo creo que eso se debe de cumplir. Regreso de las libertades. No podemos empezar a hablar de un proceso electoral si no hay libertades ni para manifestarse 2, 3, 4 personas con una bandera azul y blanco. Entonces, esos temas son fundamentales. Ahora, la negociación tiene que avanzar, pero cumplamos por lo menos lo acordado, porque no vamos a seguir llegando a acuerdos sin cumplir. Ahora, hay gente que me dice, bueno, es que esos acuerdos hay veces no es necesario, hay que seguir avanzando. No, yo creo que hay que cumplir, porque todo país tiene su sistema de resolver los problemas, unos mejores, otros peores. Yo creo que en Nicaragua es hora de que el gobierno cumpla lo poco que ha firmado y que no lo ha cumplido. Por ejemplo, si había un acuerdo para liberar a los presos, él decidió hacerlo a través de la amnistía. ¿Por qué? Porque no le quería dar la concesión política de que había sido producto de una negociación política, sino como magnanimidad. No, el gobierno no está haciendo nada por magnanimidad, ni porque, como dicen ellos, somos implacables en el combate generoso. Aquí no hay generosidad en ninguna victoria, todo lo contrario. Ok, vamos al proceso de la negociación. ¿Qué pondríamos o qué subrayaríamos ahí como temas torales de esa negociación, como mandato para que la alianza fortalecida vaya y lo negocie con el orteguismo? Bueno, primero la reforma electoral, las elecciones adelantadas. ¿Eso no resuelve todo el problema? No, porque tenemos un gran problema en el Consejo Supremo Electoral. Entonces hay cosas como esta, por ejemplo, las resoluciones del Consejo o las determinaciones del Consejo no pueden ser elevadas a una instancia mayor. ¿Por qué? Porque el Consejo no tiene cuestionamiento en ese tema. ¿Sería bueno cambiar eso? Todo se mandaría a la Corte Suprema de Justicia.
tenemos una Corte de Justicia independiente. Yo no veo al sandinismo orteguista cediendo en esos temas. Ese va a ser otra negociación dentro de este marco. Pero es que esa Corte Suprema de Justicia puede invalidar cualquier acto entonces mejor electoral. Entonces dejemos que el Consejo siga funcionando como ha funcionado una vez reformado, en el sentido de que no son sus resoluciones no pueden ser cuestionadas. Lo que tenemos que entender los nicaragüenses es que este proceso de negociación, porque hay gente que me dice, es que si no se cumple con esto, todo lo que están pidiendo es correcto. Pues no lo vamos a lograr en 6 meses para tener una elección en un año. Yo te di 5 o 6 puntos, son como 30 fundamentales, pero con eso nos vamos a una elección. Lo importante es, vos me decís, estamos empantanados, hay que romper ese empantanamiento y empezar el proceso, porque entre más días pasen, nos vamos acercando al 21. El deterioro económico es más grave. Las posibilidades de que haya un estallido social son más grandes. Pero no se inscribe todo esto en la tesis del aterrizaje suave. Es que claro, hay mucha gente que está a favor del aterrizaje suave. Yo estoy a favor del aterrizaje suave en la medida en que se cumplan lo acordado y que lleguemos a acuerdos que destraben la situación. Porque aquí nadie quiere un estallido de violencia, si precisamente se está en la negociación para que no haya estallido de violencia. Ahora, si lo que quieren es mantener a la alianza protegida, donde 2, 3 personas deciden lo que ahí se define, entonces ahí sí estamos en problema, porque eso no es aterrizaje suave, eso es manipulación de lo que el pueblo de Nicaragua está demandando. Eso son otras cosas. No, pero es que la tesis del aterrizaje suave era aquella contrastada con la tesis del cambio estructural, donde se le exigía a Ortega, por ejemplo, y todavía existe esa tesis, ¿verdad? Renuncie. ¿Y por qué va a renunciar? Porque sencillamente usted mató a los jóvenes de Nicaragua, que eran la promesa, el futuro de esta nación. Usted no mató sencillamente a gente armada, usted mató a jóvenes estudiantes. Acordate de la consigna que hubo. No eran delincuentes, eran estudiantes. Claro. Entonces, eso está pendiente ahí. En cualquier parte del mundo civilizado, un presidente que comete estos actos criminales, se le demanda inmediatamente su renuncia. El otro problema es que aquí quien va a elecciones, y se ha dicho en otros programas, con paramilitares fuertemente armados, ¿verdad? Que cada día están recibiendo una dosis fuerte de que lo que ocurrió, en realidad ocurrió porque éramos golpistas. Entonces, ¿quién va a ir a elecciones sabiendo que tiene el Consejo Supremo Electoral, que tiene la Corte Suprema de Justicia? Entonces, es ir a avalar un proceso. Bueno, esa es la otra tesis. El aterrizaje suave. Sí se quiere, ¿verdad? Por las buenas, que salgan estos actores políticos que le han causado daño al pueblo de Nicaragua, pero por otro lado, no queremos una componenda que sencillamente deje un orteguismo sin Ortega, porque el andamiaje jurídico político está de tal manera, ¿verdad?, que no se va a trastocar. Vamos a unas elecciones y sencillamente se repite un ciclo que ya vivimos, que es el del chantaje político, el de las marchas, el de los sindicatos activos, etcétera, que va a ser ingobernable este país y que, por el contrario, ellos van a tener siempre la sartén por el mango. Pues ese es el escenario. Entonces, tenés dos visiones. El aterrizaje suave, que al fin y al cabo, ¿verdad?, no deja de tener un componente de orteguismo sin Ortega, y por otro lado deja incólume la estructura de hace 200 años, ¿verdad?, con ese mismo modelo, digamos, económico, y con un modelo totalmente desfasado en la política nacional, generando para dentro de 40 años el mismo ciclo. Sí. Y lo otro, bueno, aprovechemos esta coyuntura para exigirle a toda la fuerza, con ánimo patriótico, un cambio estructural. ¿Qué significa un cambio estructural? No es una revolución, pero es una reforma integral. Bueno, porque ya se vio que esto sencillamente fracasó. Ok, entonces yo te voy a dar mi opinión, como siempre te le he dado sobre estos temas. Esos cambios estructurales lo va a definir el pueblo de Nicaragua en una opción política, porque esto no se va a... con las condiciones Ortega ahí, a ver, déjame terminar. Ajá. Si empezamos, y esas discusiones las he tenido en muchos lados, yo lo llamo los agoreros del terror en este sentido. Si empezamos a decir, es que para que hagamos la transición tenemos que hacer esto, vámonos a la casa. Porque definitivamente no tenemos la capacidad en este momento para hacerlo, y me pones, no vos, todos los que tienen esa argumentación. Pues si se está cuestionando a la alianza, no puedo ir a tal cosa si no me das todo eso. No va a haber transición así.
Estamos claros de que en un proceso de negociación nosotros tenemos que ver lo que se puede hacer en las condiciones que tenemos. Pero aquí hay gente, a ver, empiezan personas inteligentes, ¿verdad? A ver, es que tiene los paramilitares, tiene la policía, tiene el ejército, tiene esto, tiene lo otro, es cierto. Pero con esa lógica no vamos a ningún lado. Porque entonces lo que vas a decir, mejor que se quede hasta el 21. Y como tiene todo eso, me dicen las personas que tienen esa lógica, va a ganar en el 21 porque tiene todo eso. Entonces mejor que llegue al 26. Y entonces cuando ya llegó al 26, entonces sigue Laureano. Entonces si seguimos con esa lógica, no hay salida. Entonces la solución siempre es la misma. O se queda en el poder hasta que se muera, ¿verdad? O, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a la casa. Entonces esa lógica, ¿verdad?, de suma cero, de que yo voy a avanzar hasta que me des todas las condiciones, eso no existe. No existía en el 90 y no va a existir en este momento. En otras palabras, tenemos que hacer política, tenemos que movilizarnos, tenemos que buscar cómo nos den libertades para poder movilizarnos, para no exponer a la gente, para poder hacer los cambios paulatinamente. Ahora, cuando hay elecciones, entonces los grupos políticos tienen el derecho de plantear todas esas reformas que vos decís. Pero no es que vos vas a firmar esas reformas estructurales con Ortega. ¿A Ortega qué le interesa firmar reformas estructurales? Ninguno. Ni a la mayoría de gente que está en la alianza tampoco le interesa. Eso lo vas a tener que hacer en un proyecto político donde hay que convencer a gran parte de la población nicaragüense de que es necesario hacer esas reformas para que no estemos cada 40 años. Esas discusiones las tengo todos los días. Porque la gente lo que te dice, no, hay que salir de Ortega. Sí, hay que salir de Ortega. Pero también hay que concientizar al país de que el problema no es solo Ortega. El problema, ahí estoy de acuerdo con vos, es que hemos constituido un país donde cada 40 años es el colapso. Y no funciona. Entonces tenemos periodos de 20, 30 años de crecimiento y un descalabro. O sea, la modernidad en Nicaragua no trae paz. Todo lo contrario, trae inestabilidad. ¿Cuál modernidad? Bueno, el crecimiento, pues, para decirlo de alguna manera. Así le pasó a Somoza y de alguna manera le pasó a Daniel Ortega. Entonces, esos temas hay que verlos, pero eso no lo vamos a negociar en una mesa. Eso va más allá. Si ni siquiera podemos llegar a acuerdos de cuándo vamos a tener elecciones, ni cuáles son las reformas que vamos a hacer, mucho menos que nos vamos a meter en temas complejos. Además, eso hay que preguntárselo al pueblo de Nicaragua. No lo van a decidir 2, 3 iluminados cómo es que va a ser la reforma estructural. Esos temas, para eso hay que construir, por eso es importante construir un nuevo partido que tenga una vocación de poder para poder infundirle a este país para los próximos 30 años un derrotero claro de cómo ir resolviendo todos esos problemas. Por eso a mí cuando me dicen, es que usemos cualquier partido, si lo importante es salir de Ortega. No, lo importante es salir de Ortega, pero quedar con una visión de qué es lo que va a hacer. Pero eso no va a ser todos los nicaragüenses que nos vamos a enfilar en todo eso. Porque esta es una sociedad diversa. Ahí es donde viene el sentido de la política. Y es donde tenemos que hacer política para convencer a otros de que se monten en una cosa que permita que este país sea viable, lo que siempre hemos dicho, Sergio. No podemos perder el siglo XXI. Los actores, los otros actores. Hablamos de la alianza, ahora vamos a estos actores, esos liderazgos que han emergido. Ahora los excarcelados andan haciendo llamados, ¿verdad?, muy contundentes. Me llamó la atención la reflexión que hizo Monseñor Álvarez diciendo que este no era el momento de presidentitis. ¿Cómo ves ese aspecto también? Es decir, hay que trabajar, me parece a mí, en un proyecto partidario, ¿verdad? Hay que estructurarlo, creo que hay suficientes capacidades y suficientes visiones para que la gente estructure sus propios movimientos políticos que den la contienda de cara a las elecciones futuras, ¿verdad? Que se organicen con base a un cuerpo ideológico, a una propuesta de nación, pero que empiecen a hacerlo ya. Mira, yo lo veo esto así. Hay decenas de demandas del país, pero lo importante, ahí sí yo comparto, hay que salir del régimen y instaurar libertades y un Estado de Derecho para que podamos jugar dentro de ese Estado de Derecho, porque los otros están rompiendo, ¿verdad? Los que no les gusta el camino, entonces no, eso no sirve, yo lo voy a romper y voy a hacer algo nuevo. La historia de 200 años ha demostrado que todos los que quieren hacer de esa forma, lo que crean es un caos y más retroceso y más pobreza. A ver, una vez recuperadas las libertades,
Todo el mundo tiene derecho a organizarse como quiera. Y ahí yo creo que es fundamental para esta nación crear una nueva opción política con una vocación de poder que se salga de las dos antípodas que nos han gobernado. Los que te dicen, voy a usar una palabra tal vez no muy científica, íbamos súper bien, pero ¿qué pasó? Hubo un descalabro. No íbamos bien, porque por algo hubo un descalabro, ¿verdad? Sí, no íbamos bien. Y entonces, entonces algunos te dicen, bueno, el problema es Ortega, salgamos de Ortega y que el sistema siga resolviendo el problema. El sistema nunca ha resuelto el problema porque siempre sigue un menos del 20% acumulando casi todo y un 80% excluido casi totalmente. Eso no es viable. Ahora, lo otro, la revolución total. Hay que cambiar todas las estructuras, hay que volver al 20 de julio. Ahora sí lo vamos a poder hacer. Falso, ya tuvieron su oportunidad y también fallaron. Entonces yo hablo de un centro donde se reúnan los mejores mujeres y hombres de este país para hacer una propuesta dentro de nuestro marco, de que esta es una sociedad cristiana, bastante católica, que tiene sus propias maneras de ver las cosas, donde hay un campesinado importante, donde tenemos que llevarle servicios, donde tenemos que darle la mano a ese 20-25% de las personas, o algunos dicen que es menos, pero yo creo que es más, de personas que viven en la miseria. Hay que hacer programas para educar a la gente, ¿verdad? Entonces, ese proceso de transformación profunda de Nicaragua no va a ser de la noche a la mañana, ni no va a ser mágico. Se necesita crédito, atender la parte ecológica, ver el tema del campesinado pobre que no tiene acceso a servicios, ver la gente de las ciudades, cómo generar empleo. Es una labor inmensa que nos va a tomar todo el siglo. Y yo creo que se debe construir una organización, llámese partido político, que tenga esa vocación de poder para transformar desde el ámbito democrático el país. Porque nada de eso se puede hacer sin libertad y sin cambio democrático. En otras palabras, tenés que ir a hacer política. Tenés que demostrar que hay una opción de centro que es válida. Y una cosa muy importante, Sergio, no podemos argumentar que hemos fracasado. Las encuestas te dicen que la mayoría de la gente de Nicaragua no quiere extremismos. Tenemos que ir por ese centro. Ahí van a venir los mejores hombres y mujeres. Ahí tiene que haber gente que tienda a la derecha, gente que tienda a la izquierda. Y ahí tenemos que ir, tenemos que hacer política, no imponernos al otro, que es lo que hemos hecho siempre. Y nos hemos equivocado, porque las equivocaciones no es una vez, ya son muchas. Bueno, yo creo que han quedado claras las recomendaciones que... No son recomendaciones, Sergio, es lo que yo pienso. Pues, yo quiero, a mí, por ejemplo, hay gente que me dice, busquemos un partido viejo, gente que te dice así, lo compramos, salimos de ese montón de zancudos y hacemos algo. ¿Así? Hay gente que te dice esas cosas. No, hombre, eso no es así, porque esto no es una transacción financiera. Esto es un tema de que vos tenés que creer que vos vas a hacer un movimiento político para transformar este país, para que Nicaragua no siga yendo a la cola del desarrollo de toda América Latina. Si nosotros tenemos el país más rico de Centroamérica y somos los más pobres, ¿quiénes hemos convertido este país en eso? Los nicaragüenses, dentro de los cuales la élite tienen la mayor responsabilidad. Los grupos de poder fáctico. Enrique Sáenz había dicho que habían 3 elementos que habían convertido a Nicaragua en lo que era. La incapacidad de las élites de crear un proyecto propio de desarrollo, válido. Las equivocaciones de Estados Unidos. También es válido. Y la incapacidad de este pueblo, porque es extremadamente levantisco, así como es sumiso, es levantisco. Los Estados Unidos existen en su política injerencista en Nicaragua, debido a los nicaragüenses por exclusivamente. Eso. Y dentro de esos nicaragüenses van las élites, pero también vamos, no yo, pero va muchos nicaragüenses que ha aceptado muchísimas cosas. ¿Cómo es posible que Daniel Ortega se instalara como dictador de la manera más fácil? Porque no tuvo mayor resistencia. Parecían locos. Hubo resistencia. Sí, pero era muy mínima. Hubo resistencia. ¿Por qué? Porque el clientelismo de la gente. Porque sencillamente él actuó como el rey Midas. Todo lo que tocaba lo volvía a... Porque tenés dinero. Sí, porque administró 4.500 millones de dólares. Que no sabemos dónde están. Y que posiblemente se conviertan en deuda pública. Y después seguimos siendo el segundo país más pobre de América Latina. Si hubiera agarrado esos 4.500 millones,
Hubiera hecho un plan de transformación agrícola. Claro. Hubiera invertido en educación. Si lo hubiera sembrado, dicen exactamente. Si lo hubiera sembrado, invertido, ya este país en 10 años tendría otra cara. Seríamos una potencia alimentaria. No, tal vez no, pero por lo menos en eso. Si Nicaragua tiene capacidad para alimentar a todo Centroamérica es deficitario en alimentos. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues sigamos soñando. No, vamos a hacerlo. Es válido soñar. Vamos a hacerlo. Muchas gracias, José Antonio. Siempre encantado. Gracias por tu tiempo. Y siempre polémico, pero qué bueno, qué bueno. Que así tiene que ser. Muchas gracias a ustedes, amigos. Recuerden suscribirse www.lamesaredonda.net.